Estamos nuevamente reunidos con nuestros abogados de la Mesa Constituyente, con quienes vamos a analizar los cambios que son posibles de incorporar en una nueva Constitución. Por eso damos la bienvenida a Miriam Enríquez, ella es abogada decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, y a Sergio Verdugo, es abogado y académico de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar con nosotros, porque además tenemos la posibilidad de analizar y saber cuáles son los cambios que se pueden incorporar en el sistema de pensiones que actualmente rige, porque claro, nos hemos concentrado en la discusión que tiene que ver con el segundo retiro del 10%, pero la verdad es que cuando se redacte la nueva Constitución, probablemente esta reforma previsional pueda quedar en nada o definitivamente también pueda necesitar modificarse. Partimos contigo, Miriam. Pero por supuesto, gracias Priscila. Bueno, la reforma constitucional actual tiene que ver con algo muy particular, que es una reforma que permita retirar el 10% de las pensiones en el contexto que estamos actualmente, que es de pandemia. Claro. Y un cambio constitucional, eventualmente en materia de derechos sociales y particularmente en el derecho que se denomina a la seguridad social, podría modificar bastante, por ejemplo, el sistema que actualmente establece la Constitución. La Constitución actual establece un derecho a la seguridad social para todas las personas, en el artículo 19, número 18, y es un derecho que tiene, yo diría, bastante poco contenido. Prácticamente no refiere en qué consiste el derecho. Sabemos que es a todas las personas. Queda demasiado amplio. Demasiado amplio o eventualmente demasiado restrictivo, porque la Constitución dice que este derecho va a ser regulado por una ley de quórum calificado, que es una ley que requiere una mayoría más exigente que la simple mayoría, pero, por ejemplo, no dice cuáles son las contingencias vinculadas con la seguridad social que cubre el derecho. Porque las contingencias son, por ejemplo, la vejez, la maternidad, el desempleo, también, por ejemplo, una enfermedad laboral. No dice cuáles son esas contingencias que el derecho cubre o cubriría, ni tampoco refiere cuáles son los compromisos del Estado a propósito de cada una de las contingencias. Tampoco es un derecho exigible, es decir, no está amparado por el recurso de protección. Probablemente entonces en la discusión de una nueva Constitución estos elementos van a ser necesarios de considerar y probablemente de establecer en el contenido del derecho. Sí, es necesario dejarlos establecidos porque definitivamente ahora estamos en medio de una contingencia, en medio de una pandemia, nadie lo veía venir, ni siquiera lo suponíamos. Probablemente eso también pueda mejorar esta condición en un futuro. Es que aquí hay dos debates que son distintos. Uno tiene que ver con el problema del 10% y está agregado a las disposiciones transitorias y sobre la pregunta de si esta reforma constitucional es constitucional o no. Y otra pregunta diferente a esta tiene que ver con cuál es el contenido que tiene que tener la nueva Constitución, cómo satisfacer mejor el derecho a la seguridad social. En este segundo punto existen distintas alternativas que el constituyente puede considerar. ¿Ya? En general, las constituciones en el mundo no tienen mucho desarrollo en torno a este derecho, porque se asume que para poder darse una satisfacción real a este derecho necesitamos leyes bien financiadas, ¿ya? Y para eso necesitamos otros instrumentos. Las constituciones por sí solas no son capaces de entregar esta satisfacción. Pero hay algunos criterios que uno puede observar en algunas constituciones. O sea, es muy común si uno mira, por ejemplo, la Constitución australiana o la Constitución canadiense, que hayan remisiones para el legislador, para que sea el propio Parlamento el que dicte estas leyes, a veces con algunos criterios o algunos principios generales que los orientan, ¿ya? Pero la verdad no mucho más que eso. Son muy pocas las constituciones que establecen criterios mucho más profundos, como la ecuatoriana, por ejemplo, o la Constitución suiza. Pero la verdad es que como la Constitución no es el mejor instrumento para darle protección a este derecho, la Constitución debiera darle un amplio espacio al legislador para que sea este el que defina cuestiones como la edad para jubilar, el monto de la pensión mínima, la manera como el Estado va a focalizar sus recursos en ayudar a los que más lo necesitan, etcétera. Ahora, en cuanto a la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de las pensiones, ¿cambia el sistema de pensiones fijado en la actual Constitución? Lo que pasa es que la reforma a las disposiciones transitorias que está hoy día en el Parlamento, la que promueve Pamela Giles y varios otros parlamentarios. Y que va a ser revisado por el Tribunal Constitucional. Y que va a ser revisado por el Tribunal Constitucional, si es que el Tribunal Constitucional lo declara admisible el requerimiento, ¿no? Esa reforma que se hace por las disposiciones transitorias afecta obviamente los montos que tienen hoy día las personas que cotizaron, ¿no? En las cuentas individuales. Entonces va a afectar y de esa manera pone presión fiscal para que el día de mañana los contribuyentes o los cotizantes sean los que financien el hoyo que se está generando con estas pensiones. Entonces sí afecta. Cuando hay presión fiscal es cuando es iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
porque implica un gasto. Es que lo que ocurre jurídicamente aquí es que el Parlamento tiene la obligación de que cuando quiera legislar en materia de seguridad social lo haga después de un proyecto que presente el presidente de la República, porque hay una norma en la Constitución que dice que estas materias son de iniciativa exclusiva. El Congreso no tuvo el apoyo del presidente de la República para impulsar este primer proyecto, ¿no? El presidente de la República presentó un segundo proyecto, pero respecto a este primer proyecto, esa iniciativa exclusiva no se dio y por eso, por segunda vez, el Parlamento decidió eludir esta obligación de respetar la iniciativa exclusiva presidencial a través del mecanismo de hacer una disposición transitoria a la Constitución, entendiendo que las disposiciones transitorias serían equivalentes al texto permanente en circunstancias que no lo son, y de ahí que uno pueda cuestionar su constitucionalidad. Entonces, ¿una reforma constitucional puede ser inconstitucional? Sí, una reforma constitucional puede ser inconstitucional. De hecho, es uno de los temas que revisa el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene la competencia para controlar las reformas constitucionales. Hay todo un debate sobre qué puede controlar el Tribunal Constitucional y cuándo debe controlarlo. Estamos ante un control que es previo, es decir, antes de que la reforma entre en vigencia. Yo creo que hay todo un tema respecto de la oportunidad del control porque se está controlando un proyecto de reforma constitucional que fue aprobado por la Cámara de Diputados, que fue rechazado por el Senado, que sigue en discusión y por lo tanto no es un proyecto de reforma aprobado de manera completa y así todo se requirió al Tribunal Constitucional. Es decir, que el Tribunal Constitucional se está pronunciando respecto de un proyecto que no está afinado, que no está terminado, en cuyo caso más que un requerimiento parece que se está planteando una consulta al Tribunal Constitucional. Y en general la discusión es si es que ese control puede ser completo o profundo, es decir, sobre vicios que tienen que ver con el procedimiento de la reforma o eventualmente tienen que ver con los contenidos. Desde mi perspectiva, el Tribunal Constitucional solo puede ejercer control respecto de si se cumplieron o no las reglas procedimentales para la reforma, no sobre los contenidos, porque justamente las reformas constitucionales, primero no está definido, y las reformas constitucionales tienen por objeto cambiar los contenidos constitucionales. Entonces ahora, siempre va a haber un cambio al contenido. Si nos fijamos en el momento en que el Ejecutivo presenta este requerimiento ante el Tribunal Constitucional, ¿se equivocó en los tiempos? Porque todavía sigue en comisión mixta. ¿No hay un texto que pueda definir o al menos pronunciarse el Tribunal Constitucional? Sí, yo creo que en este caso el requerimiento del Presidente de la República al Tribunal Constitucional es totalmente inoportuno porque, insisto, creo que los proyectos de reforma y cualquier proyecto de ley tienen que ser presentados desde que se aprobaron hasta antes de la promulgación. Esa es la oportunidad. De lo contrario, se está pronunciando el Tribunal Constitucional sobre un proyecto que todavía no está afinado. Pero eso la Constitución no lo precisa. Entonces, también un desafío eventualmente de cara a una nueva Constitución, es decir, si es que el Tribunal Constitucional mantiene sus atribuciones de control previo, que es justamente uno de los espacios donde se espera que el Tribunal Constitucional, sus atribuciones sean acotadas, habrá que definir con toda precisión desde cuándo y hasta cuándo se puede solicitar que el tribunal se pronuncie, pero no con la forma de una consulta. El Tribunal Constitucional no es un órgano consultivo, sino que es un órgano que declara la constitucionalidad de las leyes o de las reformas. Ahora entonces queda una situación súper compleja el Tribunal Constitucional, porque de todas maneras va a tener que fallar en este sentido, ¿no? Yo creo que el motivo por el cual la situación es compleja para el Tribunal Constitucional es que esto está en un contexto político donde los jueces normalmente se sienten incómodos. Ese es el motivo por el cual esto es complejo. Yo creo que aquí no hay problemas procedimentales hoy día. Mientras el proyecto de reforma constitucional esté vivo en el Congreso, el requerimiento es formalmente procedente. Ahora, sí es un caso que es complicado, porque en Chile el Tribunal Constitucional nunca en su historia ha declarado la inconstitucionalidad de una reforma constitucional por razones sustantivas, y hay algunos argumentos que tienen que ver con cuestiones sustantivas que se están planteando. Ahora, de ello no se sigue, el tribunal no puede hacerlo, simplemente se sigue que no existe un precedente. Y como no hay un precedente, este es un caso de primera impresión. Y para los jueces siempre son más difíciles los casos de primera impresión. Ahora, no es raro en el derecho comparado. Hay muchos países en el mundo donde se han declarado reformas constitucionales e inconstitucionales por razones sustantivas, ¿ya? O sea, no es algo que debiera extrañarnos. Y existen muy buenos argumentos para eso también. Si, en mi opinión, el problema más allá del contenido tiene que ver con el uso de esta técnica, que está deteriorando y erosionando el sistema presidencial de nuestra Constitución. Si uno asume que la Constitución tiene una estructura fundamental, sustantiva, que ha sido construida a través de una historia, una tradición constitucional que le da una identidad presidencial, ¿no? Ahí está la reforma constitucional de Frey del 70, hay una historia bien larga.
Y esa identidad constitucional está siendo erosionada. Es el único motivo, el único camino, el mejor camino para reemplazar esa identidad constitucional sería por un camino de reforma mucho más agravado y no a través del camino de las disposiciones transitorias. Y en el derecho comparado existen un montón de ejemplos donde disposiciones transitorias se han declarado inconstitucionales por este tipo de motivos. De hecho, en Chile tenemos, aunque es un caso bien especial, el año 85 el mismo Tribunal Constitucional dejó de aplicar una disposición transitoria incluida dentro de la Constitución con razones democráticamente defendibles, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el rol que justifica la existencia de los tribunales? Bueno, porque son órganos contramayoritarios que de alguna forma van en contra de lo que dicen las mayorías. Lo que los justifica es su defensa de la democracia. Y para defender la democracia ellos tienen que ayudar a estabilizar y consolidar los procesos institucionales. Cuando la Constitución deja de cumplir eso por prácticas parlamentarias que acumuladas deterioran el sistema político y lo alteran con una lógica y una filosofía distinta, entonces hay buenos motivos para que los tribunales constitucionales intervengan y le pongan freno a esas prácticas, ¿ya? Porque aquí no estamos discutiendo sobre el 10% con esta disposición transitoria. Aquí estamos discutiendo una serie de prácticas parlamentarias que han erosionado el sistema presidencial y esta es la segunda de varias otras que están en camino. Pero el tema es que además se debe pronunciar frente a un tema que tiene mucho apoyo ciudadano y que también deja en una situación muy complicada al Tribunal Constitucional, que es un órgano que definitivamente en la nueva Constitución también va a ser revisadas sus atribuciones. Por eso te digo, es clave lo que falla o lo que en cuanto a cómo se pronuncia. Y va a ser muy impopular lo que haga si es que hace lo que yo creo que debe hacer, ¿ya? Pero es lo correcto y es normal en este tipo de casos, cuando los tribunales declaran que una reforma constitucional es inconstitucional, es muy común que lo hagan en un escenario de alta polarización donde sus decisiones no van a ser necesariamente respetadas por todo el mundo, ¿ya? Es un escenario de polarización, pero el tribunal existe justamente para eso, para mostrarnos un camino donde hay un escenario de polarización y un populismo bien fuerte, digamos, y el tribunal tiene que decir, estos son los caminos institucionales válidos, esta es la forma de estabilizar nuestros procesos políticos y de defender la forma presidencial que tenemos nosotros, y si queremos cambiar la forma presidencial, bueno, tenemos la Convención Constitucional para eso. Ahora, es importante porque... tengo ahí una reflexión, un matiz con las afirmaciones, algunas afirmaciones de Sergio, porque el Tribunal Constitucional no tiene la competencia para controlar cuestiones de fondo. De hecho, la Constitución no tiene ninguna excepción que diga el Tribunal Constitucional en el control de constitucionalidad no puede, tiene que controlar y tiene que considerar estos límites materiales. Toda la Constitución puede ser modificada. No hay ningún contenido constitucional que no pueda ser modificado. Primera cuestión. Lo segundo es que el Tribunal Constitucional tiene que verificar simplemente si se alcanzaron las mayorías, si se siguió el procedimiento, y para las reformas constitucionales no hay iniciativa exclusiva. Entonces, una reforma constitucional puede ser iniciada por mensaje del presidente o por moción. Entonces, ahí tenemos una cuestión que es distinta al proyecto de ley que tiene que ser de iniciativa exclusiva del presidente versus una reforma constitucional que no tiene iniciativa de un órgano en particular. Más allá de las iniciativas, aquí también lo que se cuestiona es el tema del gasto fiscal proyectado. Claro, ¿Probablemente eso sea más inconstitucional que lo otro? Es que las reformas constitucionales no tienen iniciativa exclusiva. Lo que tiene iniciativa exclusiva de ley, por ejemplo, cuando está involucrado el gasto fiscal o el sistema de seguridad social, es para los proyectos de ley, no para las reformas constitucionales. Y tampoco esta reforma afecta el derecho a la seguridad social, porque la Constitución no dice que es el derecho a la seguridad social. Hay interpretaciones sobre cuál es el contenido del derecho a la seguridad social. ¿Cómo afectaría esta reforma al derecho a la seguridad social cuando en definitiva solo implica una posibilidad de un retiro del 10% en el contexto de una pandemia? ¿Y por qué tiene sentido que sea una disposición transitoria? Es porque justamente es el retiro que tiene que ver con una cuestión muy puntual, que tiene que ver con un contexto económico totalmente complejo, inédito y para el mundo, y que incluso se ha calificado como un hecho de la seguridad social. Entonces, que se pueda retirar por única vez bajo este contexto calza perfectamente con la idea de lo que es una disposición transitoria. Las disposiciones transitorias, en los requerimientos que se han presentado ante el tribunal, se han señalado que tienen por objetivo, en un sentido estricto, restringido, simplemente ver cómo se aplica la norma constitucional en el tiempo. Pero nuestras disposiciones transitorias no están definidas en la Constitución y han sido utilizadas para todo tipo de asuntos, ya incluso para aprobar un tratado internacional. Tenemos muchas, digamos, experiencias de disposiciones transitorias que claramente no obedecen a esa definición estricta de aplicación de la norma constitucional en el tiempo
Y también tenemos otros proyectos de reforma constitucional de una envergadura absoluta, como la reforma del 2005, que tratan sobre una serie de asuntos que son materia de iniciativa exclusiva del presidente cuando se trata de ley, que se iniciaron justamente por una moción parlamentaria. Yo, Priscila, aquí tengo un matiz, si me permite. Lo que pasa es que la Constitución determina cómo se hacen las cosas, qué procedimientos deben seguirse. Y esta materia es una materia propia de ley. Y como es una materia propia de ley, tiene que seguir los trámites de formación de la ley y cumplir con la iniciativa exclusiva, ir a la Comisión de Hacienda, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta que se plantea es: ¿puede el Parlamento violar esta obligación a través de reformas a las disposiciones transitorias? ¿Si quiere a través de moción? Exactamente. Entonces, está violando esta obligación a través de una disposición transitoria, y el argumento que se dice aquí, bueno, es que la disposición transitoria tiene rango constitucional, y como tiene rango constitucional, entonces puede hacer una excepción para violar esta obligación. ¿Ya? Yo discrepo de ese argumento, ¿ya? Y discrepo de ese argumento porque aquí se están afectando disposiciones permanentes. La Constitución no establece cuáles son los contenidos de las disposiciones transitorias y cuáles deben ser, pero estas materias deben ser ejecutadas de buena fe. La pregunta de fondo que está acá es si el Parlamento puede saltarse las vías institucionales que determina la Constitución cuando tiene 3/5. Esa es la pregunta de fondo que está acá. Y acá estamos abriendo una puerta para saltarnos los caminos institucionales sin importar el contenido. Cuando hablábamos, por ejemplo, del parlamentarismo de facto. Es que esto tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. O sea, si la tesis del parlamentarismo de facto es una tesis correcta, esta sería un ejemplo para sostenerla, ¿ya? Y esa tesis va a ser correcta en la medida en que este tipo de estrategias parlamentarias se reproduzcan y se multipliquen en el tiempo. Entonces, los tribunales cuando ellos necesitan, cuando ellos van a revisar el modo como las democracias constitucionales se están deteriorando, normalmente no ven un proyecto gigante, ¿no?, que las deteriora de una, sino que ellos ven una serie de proyectos que las deterioran de a poco y que gradualmente las van erosionando. Y este es uno de esos casos. Por eso el Tribunal Constitucional debiera tomar este caso para sentar un precedente, para ordenar el modo como los parlamentarios debieran comportarse mientras esta Constitución se mantenga vigente, porque de lo contrario, el precedente que se sienta es que la Constitución no importa cuando los parlamentarios obtengan 3/5 y puedan hacer todo lo que ellos quieran. Y esto es clave, porque los parlamentarios después van a poder entonces alterar las reglas de la propia convención mientras la convención esté funcionando, simplemente por cumplir estos 3/5, ¿no? Y eso es algo muy peligroso. Entonces hay que ordenar los caminos institucionales para que esos caminos institucionales sean predecibles, para que la ciudadanía pueda saber cuáles son y para que se cumplan con los pasos que están establecidos. Claro, porque las reglas deben quedar muy claras, porque finalmente si lo dejamos a la buena voluntad, probablemente ocurran estas cosas que terminan siendo mucho más complejas. Nos quedamos con muchas dudas, muchas preguntas, y nosotros nos vamos a reunir nuevamente en una mesa constituyente ya la próxima semana. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias, Priscila.